Radiación. La radiación electromagnética está formada por la combinación de campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio en forma de ondas portadoras de energía. Se presentan en una amplia gama de longitudes de onda y frecuencias. Estas viajan a través del espacio a una velocidad de aproximadamente 300.000 km por segundo y no necesitan un medio material para propagarse. A pesar de que clasificamos el espectro electromagnético, solo existe una sola entidad, puesto que analizar la radiación por su longitud de onda no aporta algo considerablemente, lo estudiamos a partir de su carga, ya que la carga es lo que da lugar a un campo. Una carga estacionaria tiene un campo eléctrico constante y ningún campo magnético, por lo que no produce radiación. En cambio, una carga que se mueve de manera uniforme está dotada tanto del campo eléctrico como del campo magnético, pero no radia. Por lo general, sabemos que las cargas libres emiten radiación cuando se aceleran, es decir, si una carga se mueve de manera no uniforme, radia. Cargas linealmente aceleradas. El campo eléctrico de una carga en reposo se puede representar como en la imagen, por una distribución radial y uniforme de líneas rectas de campo. Para una carga en movimiento con velocidad constante, las líneas de campo son aún radiales y rectas, pero están uniformemente distribuidas. Para una carga acelerándose, las líneas de campo se curvan, siendo un cambio significativo. La siguiente imagen muestra el campo de un electrón en un instante arbitrario. Antes de t igual a 0, la partícula se encontraba en reposo en O. Después fue acelerada hasta el instante t1, alcanzando cierta velocidad v, que después se mantiene constante. En el instante t2, el electrón está en el punto O2 y se está moviendo con velocidad constante v. Cerca de O2, las líneas de campo deben asemejarse a la siguiente figura. La ley de Gauss establece que las líneas que están fuera de la esfera del radio CT2 se unen a las que están dentro del radio C por T2 menos T1, ya que no hay cargas entre ellas. Podemos apreciar que durante el intervalo en el que la partícula fue acelerada, las líneas del campo se distorsionaron y apareció una discontinuidad. Es interesante que ahora existe un componente transversal del campo eléctrico que se propaga hacia afuera como un pulso. En algún punto del espacio, el campo eléctrico transversal será una función del tiempo y por consiguiente estará acompañada de un campo magnético. Radiación sincrotrón. Partículas cargadas, generalmente electrones o positrones, que en interacción con un campo magnético aplicado se hacen girar alrededor de una gran pista, esencialmente circular, o una velocidad que se controla con precisión. Una partícula cargada que gira lentamente en una órbita circular emite un patrón toroidal, como el de la imagen. Cuanto más elevada sea la velocidad, más verá un observador colocado en el laboratorio encogerse el óvulo posterior del patrón de la radiación, mientras que el frontal se extiende en la dirección de movimiento. A velocidades que se acercan a la de la luz, el haz de partículas irradia esencialmente a lo largo del cono estrecho, tangente a la órbita en la dirección instantánea de v. A cada revolución, el haz emite un parpadeo momentáneo a través de unas de sus rendijas. El resultado es una fuente muy intensa que emite rápidamente radiación pulsante, que va desde el infrarrojo hasta los rayos X. Al usar imanes para que los electrones entren y salgan de sus órbitas, se puede crear impulsos de los rayos X de alta frecuencia con una intensidad enorme. En la astronomía podemos encontrar esta radiación sin necesidad de un laboratorio. Como ejemplo está la nebulosa del Cangrejo. Esta radiación que se desprende de las nebulosas se extiende desde las frecuencias de radio hasta el ultravioleta extremo. Se cree que la mayoría de las ondas de radio de baja frecuencia que llegan a la Tierra tienen su origen en la radiación sincrotrón. El dipolo eléctrico es el mecanismo de producción de ondas electromagnéticas más sencillo que podemos encontrar. Consiste en dos cargas, una positiva y una negativa, las cuales se acercan y se alejan en una línea recta. Este mecanismo es de suma importancia para comprender cómo átomos, moléculas o núcleos absorben y emiten ondas electromagnéticas.
De un análisis mecánico cuántico se puede deducir que el momento dipolar eléctrico de los átomos es la principal fuente de radiación, por lo que la razón de emisión energética de un sistema se puede visualizar en términos del dipolo eléctrico oscilante clásico. En esta configuración simplificada, la carga positiva se encuentra estacionaria y la carga negativa oscila linealmente en una línea recta en movimiento armónico con una frecuencia angular de oscilación omega, por lo que el momento dipolar tiene la forma siguiente. Cuando el tiempo es cero, tenemos la siguiente relación, donde D es la separación inicial máxima entre los centros de las dos cargas. Conforme se acercan las cargas, el momento disminuye hasta llegar a cero y después cambia de dirección. El tratamiento detallado del campo magnético del átomo muestra que este se compone de 5 diferentes términos, por lo que se complica su estudio. Sin embargo, lejos del dipolo, en la zona de radiación, la configuración es bastante sencilla, ya que el campo eléctrico y magnético son transversales, mutuamente perpendiculares y están en fase. Además, se tiene una longitud de onda establecida. La ecuación para el campo eléctrico está dada por la siguiente ecuación, y el campo magnético está dado por la siguiente. Por lo tanto, la irradiancia se puede obtener a partir de la siguiente ecuación. De esto podemos observar que la irradiancia se ve afectada por la frecuencia, ya que ésta está elevada a la cuarta potencia. Por lo que, mientras mayor sea la frecuencia, mayor será la radiación. La representación gráfica de esto es toroidal. Esta gráfica es conocida vulgarmente como una dona por su parecido. El eje de la aceleración es el eje de simetría de la radiación. Para entender mejor este tema, debemos saber que el átomo está constituido por un núcleo de carga positiva y alrededor de este orbitan electrones de carga negativa, los cuales se distribuyen por un número determinado de pares en cada órbita. Las órbitas interiores son cerradas, mientras que en el exterior se encuentran electrones de valencia, de los cuales dependen la mayoría de los comportamientos químicos y ópticos que conocemos. Por lo general, los átomos tienen una configuración establecida con un valor energético fijo. El nivel más bajo de energía se conoce como estado fundamental, y los demás estados energéticos se conocen como estados excitados. Cuando el átomo es perturbado, ya sea por alguna colisión o a causa de alguna fuerza externa, los electrones pasan a tomar un nivel más elevado, por lo que se dice que se han excitado, siendo esta una condición temporal. Cuando los electrones se excitan, en el momento de regresar al estado fundamental, se libera energía de forma de destellos de luz, chispas, llamas, entre otros. Estos cambios de órbita que hacen los electrones desde la configuración que tienen en el estado fundamental hasta un estado excitado definido son conocidos como saltos cuánticos. Es importante saber también que la cantidad de energía que se absorbe en estos procesos es igual a la diferencia de energía que existe entre el estado inicial y final del átomo. Ya que la energía que puede tener el átomo está bien definida, la cantidad que puede absorber debe ser cuantificada. En otras palabras, debe estar limitada a ciertas cantidades. Específicamente, cuando se libera energía y se forma un destello de luz, se dice que la energía del fotón que es liberado corresponde exactamente con la reducción de energía cuantificada del átomo. Esto equivale a una frecuencia específica dada por la siguiente ecuación, la cual se conoce como una frecuencia de resonancia. En este tipo de frecuencia, el átomo absorbe y emite energía eficazmente.